Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Espero en el Señor que se encuentren bien. Pues gracias por acompañarnos en este tiempo de devocional de miércoles en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Pues como siempre es un gozo que ustedes puedan acompañarnos en este tiempo donde compartimos algunas porciones de la Escritura a forma de reflexión o meditación. Pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y oramos. Señor eterno, te exaltamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. En este momento queremos pedirte que tomes en tus manos este tiempo de reflexión de tu palabra, donde podemos nosotros observar que por medio de las escrituras, sobre todo en Proverbios, eh, tú encarnándote como en la sabiduría de lo alto, clamas a los sentidos y al corazón de los hombres para que sigamos tu consejo y no caminamos como insensatos, sino iluminados por las escrituras que es tu palabra y que en Proverbios pues se encarna como la sabiduría. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hoy queremos compartir esta porción de las Escrituras, Proverbios, capítulo 1, de los versículos 20 al 33. Y voy a pedirles, por favor, que busquen conmigo allí en sus Biblias, precisamente el texto Proverbios 1, perdón, del 20 al 33. Y bueno, pues lo leemos ustedes si pueden seguirme ahí con sus Biblias. Y dice así la Escritura. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la turbación y angustia, entonces llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pues esto, hermanos, es la sabiduría, como estábamos comentando. La sabiduría, hermanos, aquí en el libro de Proverbios se encarna, ¿no? Es como una persona, siente, piensa, tiene voluntad, se entristece, ¿no? A manera así como el Espíritu Santo, algo similar. Y por supuesto que la sabiduría es la palabra de Dios, ¿no? Lo que Dios mismo habla a los hombres. Y hace aquí, hermanos, un apercibimiento, una advertencia a los hombres cuando siguiendo nuestros propios caminos no queremos seguir el camino del Señor en la palabra del Dios eterno, ¿no? Eh, Cuando yo estaba leyendo de nuevo este texto, pues me recordaba cuando precisamente era pequeño y muy latoso yo de niño, como las advertencias de mi mamá, ¿no? Cuando yo estaba haciendo cosas indebidas y me decía, no hagas esto, hijo, porque, por ejemplo, no estés saltando en la cama porque te vas a caer, no estés saltando en la cama porque te vas a caer. E incluso era como las mamás, ¿no? Que me decía, si te caes de la cama, yo te doy otro para que se te quite, ¿no? Y precisamente, ¿qué sucedió? En una de esas perdí el control, hermanos, me caí de la cama y mi mamá me levantó y me dio otro y me dice, para que se te quite porque te lo había advertido. No sé, hermanos, es una manera en pensar de cómo Dios de alguna forma nos advierte de escuchar su palabra, escuchar su consejo, su reprensión, para que nosotros no caigamos precisamente en lazo de lo que estamos haciendo, pero además tengamos que recibir no solamente la consecuencia de nuestros actos por nuestra falta de sabiduría, sino la reprensión del Señor a causa de nuestra necedad. Así que vamos a ver, hermanos, cuando la sabiduría clama al corazón del hombre.
Y primero, hermanos, la sabiduría pide a gritos nuestra atención y obediencia. Fíjense, los versículos 20 al 23, vuelvo a leerlos, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Versículo 23 dice el texto, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, es como pongan atención y abran su corazón, atiendan lo que les estoy diciendo, hasta cuándo voltearán o escucharán mis consejos. No es cuando es como que clama el Señor, pongan atención, ¿no? Así que su clamor, es decir, el de la sabiduría, el de la palabra de Dios, no ha sido oculto, sino públicamente clama nuestra atención. La palabra de Dios, vamos a llamarla así, hermanos, grita porque nosotros pongamos atención a los consejos que vienen en ella. El consejo de Dios los consejos de Dios, hermanos, son pregonados en todas partes de que tú busques la palabra en todo momento, tú vas a escuchar o observar los consejos de Dios mediante su palabra. Así que el consejo de Dios se nos anuncia en nuestra esfera terrenal, no es algo necesariamente místico, no es místico, no es algo paranormal o extranormal, hermanos. La palabra de Dios es sobrenatural porque es palabra de Dios, pero no es extranormal, hermanos. Es algo que Dios se ha comunicado a los hombres de una manera en que podamos entenderle. Incluso ya en nuestra propia lengua tenemos la palabra de Dios para que nosotros podamos discernir y racionalizar lo que el Dios eterno nos quiere decir. Así que, hermanos, la palabra de Dios no está oculta para los hombres, sino que está abierta, está a la luz, hermanos, precisamente como aquella lámpara que nos quiere alumbrar nuestro entendimiento. Así que el clamor de la palabra de Dios, hermanos, hace el llamado a todos los hombres de cualquier edad, de cualquier extracto social. Dice el versículo 22 y 23, dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, es decir, su entendimiento, y os haré saber mis palabras. Así que la palabra de Dios, hermanos, la sabiduría clama a la atención de los simples, es decir, de aquellas personas, vamos a llamar, que no necesariamente tienen tanto conocimiento o tanto erudición, pero también clama a los expertos, a los inexpertos, a los jóvenes, clama aún a los burladores y a los deshonestos, a los adultos, a los ancianos. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, clama a todo ser humano en cualquiera que sea su circunstancia, su edad, su extracto social, su intelecto, sus estudios o preparación. Al final, la palabra de Dios precisamente contiene ese poder, ¿verdad, hermanos?, de discernimiento y de luz que puede transformar el pensamiento y el corazón de las personas cuando es atendido, porque ese poder tiene la palabra de Dios y más cuando dice en el versículo 23, daré mi espíritu, es decir, el espíritu de Dios, hermanos, en el creyente da una luz, de tal manera que nosotros no solamente podemos racionalizar lo que Dios nos pide o nos ruega en su palabra, sino que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no hay ser humano en la tierra que pueda decir que Dios nunca le quiso hablar, que Dios nunca le quiso mostrar sus caminos, que Dios se olvidó de ellos. No va a haber ningún ser humano en el mundo, hermanos, que pueda decirle a Dios eso. Simplemente Dios, amados hermanos, ha revelado su palabra. Hoy la palabra de Dios está traducida a inmensidad de idiomas y dialectos en el mundo, hermanos, de tal manera que es muy escaso, aunque los hay, pero es muy escaso los casos en los cuales la palabra de Dios no haya llegado a alguna tribu muy recóndita del mundo, es muy escaso. Y aún dentro de eso, hermanos, Dios, como dicen Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, Dios se ha revelado mediante su creación, así que aún si su palabra no ha llegado, si fuese el caso, Dios se ha revelado a los hombres por medio de la creación, y en la creación podemos ver un ser perfecto, un Dios santo, ¿verdad? Un Dios con todo conocimiento y incluso su santidad. Ahí podemos ver, hermanos, a ese Dios que nos ha llamado y clamado a que le pongamos atención. Fíjense, Proverbios, aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 1 al 5, dice así: ¿No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia?
en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas al entrar de la ciudad, al entrar de las puertas da voces. Oh hombres, o vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Entonces, hermanos, el contexto de esto que acabamos de leer en Proverbios 8 es que en tiempos que se escribió Proverbios, hermanos, eran ciudades-estado, no como lo que conocemos hoy, sino que las ciudades estaban amuralladas, estaban encerradas, hermanos, tenían sus muros y había puertas de entradas para la ciudad. Y era común que en aquellos tiempos, tanto los mercaderes como los sabios, hermanos, como los escritores, como los pregoneros, se pararan en las puertas de la ciudad para que tanto los que entraran como los que salían escucharan el mensaje o las palabras del rey o un nuevo edicto o alguna noticia. Y así también los sabios se paraban en las puertas de la ciudad para que los simples, es decir, los que no tenían mucho conocimiento, escucharan las palabras de los sabios y todo mundo pudiera conocerlo. De esa manera, en nuestros tiempos, hermanos, no hay excusa para lo cual nosotros podamos decir que no hemos entendido o que nosotros no hemos alcanzado ni recibido el consejo de Dios. Porque hoy en día, hermanos, tenemos muchas oportunidades como las redes sociales, la tecnología, para poder atender esto. Así que vamos avanzando, hermanos. El clamor de la sabiduría, hermanos, llama entonces a todos los hombres, a cualquiera que sea su extracto social, cualquier situación que tenga, el hombre es llamado a que atienda la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios, hermanos, ofrece bendición a aquellas personas que le escuchan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un segundo punto, y es que la sabiduría nos muestra los motivos de su clamor. ¿Por qué la sabiduría clama, grita, llamando la atención de los hombres? Así que volvamos allá a Proverbios 1, versículos 24 al 27, y dice el texto: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión, dice la Escritura, no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Imagínense, hermanos, ser advertidos de que nuestra falta de sabiduría y nuestra necedad nos van a llevar a un ocaso, nos van a llevar a tener pérdida, al sufrimiento, y nosotros precisamente con esa necedad no escuchamos. Entonces, cuando vienen las consecuencias, queremos buscar a Dios. Es lo que está diciendo el texto. Cuando vienen las consecuencias, queremos buscar a Dios, pero Dios no escuchará. El domingo pasado, recordarán ustedes, aquí en la Iglesia Bautista Peniel, estamos estudiando la primer libro de Samuel, y estábamos estudiando los capítulos 13 al 15, donde Dios, por medio de Samuel, le hacía una advertencia a Saúl de que atendiera su palabra, y que si no la atendía si él desobedecía al Señor. Entonces si él buscaba a Dios, Dios no le iba a atender. Y eso sucedió. Saúl hizo lo que mejor le pareció, hizo lo que quiso, hermanos, desobedeció completamente al Señor, aunque para su mente él sí había obedecido, y Dios en el capítulo 15 le dice: yo te he desechado, y aunque me busques, no me hallarás, por cuanto no atendiste a mi palabra. Y eso sucede para todos nosotros, hermanos, cuando no queremos escuchar la palabra del Señor. Así que la sabiduría nos muestra los motivos por el cual hace un clamor hacia nosotros. Primero, hermanos, nuestra necedad nos lleva a rechazar la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestra necedad, nuestra obstinación lleva a rechazar la palabra de Dios. Eso pasaba con Saúl. Era obstinado, era necio, y como decía el Señor, que la obstinación era como pecado de rebeldía y también como idolatría, hermanos, la desobediencia. Entonces, nuestra necedad nos lleva a rechazar la palabra de Dios, a tirarla por la borda. Así que Dios, por medio de su palabra, nos llama, nos advierte y no le escuchamos. Dios, por medio de su palabra, hermanos, nos brinda su ayuda y la ignoramos. Es por medio de la sabiduría de Dios, Él nos brinda su ayuda y la ignoramos. Dios, por medio de su palabra, nos habla para que pongamos atención a su consejo, y nosotros orgullosamente y arrogantemente rechazamos el consejo de Dios y su corrección. Y eso otra vez, hermanos, trae graves consecuencias a aquellos que como tal caminamos de esa manera. Fíjense, dice Proverbios 3,
versículo 35 dice el texto: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, vergüenza. ¿Por qué? Porque no atendieron a la palabra de Dios, porque se mantenieron firmes en su necedad y en su arrogancia, hermanos, y su orgullo les llevó a tal desobediencia que precisamente rechazaron todo consejo de Dios. O nosotros mismos a veces rechazamos todo consejo de Dios y otra vez, hermanos, tenemos que cruzar la vergüenza de las consecuencias de nuestros actos. Así que nuestra necedad, hermanos, nos merece que en su momento Dios rechace nuestra petición, tal vez no nos escuche debido a que Él nos estuvo buscando bastante tiempo y cuando nosotros hacemos algo que no le agrada y pecamos, por supuesto que Dios no tiene por inocente al pecador y permite que tengamos que cruzar por las consecuencias de nuestros propios actos. Dice aquí en versículo 26 y 27, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere turbación y angustia. ¿Por qué? A causa de nuestra necedad, a causa de que nosotros, Dios nos llamó por medio de su palabra, no le escuchamos, nos quiso brindar ayuda y lo ignoramos, nos quiso brindar consejo y corrección y lo rechazamos, y a esa causa, hermanos, o por esa causa es que Dios permite que nosotros tengamos que cruzar por algunas calamidades otra vez a causa de nuestra desobediencia. Así que es interesante cómo dice aquí, ¿no? Que la sabiduría se alegra de nuestros temores y calamidades. No es que Dios, hermanos, arbitraria y maliciosamente se burle de nosotros, sino que es un antropomorfismo, como yo me imagino de esta forma diciendo Dios, como las frases que tenemos, ya ves, te lo dije. Creo que de alguna manera se refiere a eso, el decir, ya ves, te lo dije y ahora tienes que estar cruzando por las consecuencias de nuestros actos, no de una manera maliciosa, hermanos, no de una manera arbitraria, sino que Dios, sabiendo que nos había advertido, dice, ahora se los dije y está la situación que estás viviendo. Así que la sabiduría, hermanos, o la palabra de Dios, o el conocimiento de Dios, dice que es como un espectador ante nuestras afrentas. Dios observando lo que sucede, no que es que Él no quiera intervenir o que nos quiera abandonar, sino que otra vez, puesto que Dios no tiene por inocente al pecador, por supuesto, hermanos, Dios permite que debamos cruzar por la consecuencia de nuestros actos, precisamente para esto, para que aprendamos y para que la siguiente, si hemos aprendido la lección, aprendamos a escuchar las palabras de sabiduría que vienen en su palabra. Así que la sabiduría nos enseña las consecuencias de rechazar su consejo. Vamos a leer versículos 28 al 33. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyera habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El versículo 33 es la solución. El que oyere y obedezca la palabra del Señor vivirá confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal, es decir, vivirá en paz. Es interesante atender, amados hermanos, el consejo de Dios trae paz a los hombres. Es un punto importante, atender, escuchar y poner por obra la palabra de Dios, hermanos, trae por consecuencia, hermanos, paz en los hombres, puesto que se atendió en el momento justo. Así que, según lo que acabamos de leer, hermanos, somos víctimas de nuestros propios actos y decisiones. Eso le pasó a Saúl. Tuvo que ser víctima de sus propios actos. El Señor le desechó para que siguiese siendo el rey de Israel y tuvo que cruzar por diferentes problemas en su vida personal y en el reino, hermanos, de tal manera que fue el ocaso de Saúl a causa de su obediencia. Era un hombre idólatra y muchos de nosotros somos unos idólatras cuando queremos labrar nuestros propios caminos, echando de lado la palabra de Dios. Así que nosotros seremos víctimas de nuestras propias decisiones. Cuando busquemos sabiduría no la vamos a hallar. ¿Por qué? Porque ya están hechas las cosas. Hemos pagado muy caro, hermanos, nuestra osadía al desobedecer al Señor. No la encontraremos por rechazar el conocimiento y el temor de Dios, hermanos. ¿Bajo qué costo estamos dispuestos a seguir con nuestra necedad? Podemos pagar muy caro nuestra osadía, hermanos, así como le pasó a Saúl. Podemos pagar muy caro nuestra osadía.
las consecuencias de nuestros actos y también una mano fuerte en la reprensión de nuestro Dios. Porque como dice la Escritura, Dios al que ama, castiga como el Padre al Hijo. Así que dice, no la hallaremos por rechazar su consejo y corrección. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando hemos hecho algo incorrecto, eh, y estamos ya en un problema, entonces ahora sí buscamos la ayuda de alguien, la ayuda de un ser querido, incluso la ayuda de Dios? Muchos hermanos que se dicen creyentes, que se hacen llamar creyentes, solamente cuando tienen problemas que están enfrentando y se les sale de control, en apariencia se les sale de control, pero nunca han estado en control, ¿sí? Y dicen, ahora sí voy a ir a la iglesia, y vienen a la iglesia, ay, es que yo vengo a la iglesia a buscar la ayuda de Dios, pero hermanos, las cosas están hechas. Las cosas están hechas, hermanos, y Dios en su sabiduría permite que crucemos otra vez por las consecuencias de nuestros actos debido a que rechazamos su consejo y su corrección. Así que dice que la calamidad de nuestra desobediencia será vasta a causa de nuestro pecado. ¿Ok? Será vasta, o sea, una tras otra. Hay personas, hermanos, os recuerden que cuando hemos sido desobedientes muchas veces decimos, no veo lo duro, sino lo tupido, ¿no? Me está lloviendo sobre mojado. Y es precisamente muchas veces hablando del tema en que hemos sido desobedientes y arrogantes al rechazar el consejo de Dios. No seamos como esas personas, seamos como el sabio, hermanos, que dice que el que oye la palabra de sabiduría habitará confiadamente y estará tranquilo y sin temor delante de Dios, ¿verdad? La sabiduría muestra su misericordia para quien la atiende, hermanos. Dios es, por sobre todas las cosas, un Dios grande, lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios jamás, hermanos, va a rechazar un corazón, como dice su palabra, un corazón que esté contrito y humillado después de haber actuado malamente en contra de la voluntad de Dios. Dice Proverbios 10:8, dice, el sabio de corazón recibirá mandamientos, mas el necio de labios caerá. Otro texto dice, el versículo ahí mismo, Proverbios 10:14, dice el texto, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Versículo 21 del mismo texto dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Así que, hermanos, simple y sencillamente, aquí lo que estamos observando en este texto es que, ¿cuál espejo es el que queremos seguir? ¿El del necio, el del insensato, o aquel que tiene sabiduría, que encuentra misericordia en el Señor debido a que se ha arrepentido a causa de su pecado? Y en ese pecado, en ese punto, hermanos, es rechazar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál camino vamos a escoger? ¿El camino del necio y del insensato, como para que tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros actos? ¿O escogemos seguir más bien, atender el consejo, escucharlo y ponerlo por obra para que Dios en su misericordia, vamos a llamarla así, dé éxito en nuestras empresas y nuestros caminos y no tengamos que sufrir por la consecuencia de nuestros actos debido a que nuestro corazón, siendo necio, desobediente y arrogante, pues precisamente solamente hace cosas que a Dios no le agrada y tengamos que sufrir las consecuencias? Pues bueno, hermanos, espero que esto nos ayude un poquito a la reflexión. Atendamos el consejo de Dios, la palabra del Señor está abierta para todos nosotros, no está oculta y además hay sus consecuencias. Para el necio y el insensato, calamidad y ignominia, y para el sabio y entendido, gracia y paz, porque vienen de Dios. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo de meditación. Permite que nosotros tengamos un corazón dócil, sensible y humilde ante tus ojos, para que podamos atender tu consejo, ser encaminados por él y ponerlos por obra. Para que precisamente, Señor, fuera de recibir calamidad e ignominia, más bien seamos objetos de tu paz, de tu bendición y de prosperidad, porque hemos atendido a tu voz, que es sabia y eterna para siempre. Señor, gracias por tu bondad y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, estamos viendo el fin de semana. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y hasta pronto.